En Mali, grupos armados rebeldes mataron al ministro de Defensa tras un ataque sorpresa en varios frentes y forzaron además el repliegue temporal de mercenarios rusos activos en ese país de África Occidental. Esa ofensiva de finales de abril reavivó la preocupación internacional por un aumento de la violencia y del extremismo islámico en el Sahel. Esta región que separa los desiertos del norte de África de las sabanas del sur es vista desde hace años como el epicentro del terrorismo global. Pero lo que ocurre en el Sahel es al mismo tiempo más complejo. Una realidad convulsa en la que se mezclan conflictos históricos entre pueblos distintos, la lucha por recursos naturales y también el tráfico mundial de drogas, e incluso tensiones geopolíticas globales por la presencia de Rusia y la profunda huella colonial de Francia y otras potencias occidentales. ¿Qué está pasando en Mali y el Sahel? ¿Qué quiere y busca Rusia en esa región? ¿Y qué responsabilidad tiene Occidente? Mi nombre es Isaac Risco y de eso queremos hablar en esta entrega de DW Analiza. Así se retiraban estos combatientes rusos de Kidal, una ciudad estratégica en el norte de Mali, tras llegar a un acuerdo con fuerzas rebeldes para poder evacuar su campamento militar. La caída de Kidal representa un duro revés para la junta militar que gobierna Mali y también para los mercenarios rusos, que habían ayudado al gobierno a arrebatar esa ciudad de manos rebeldes en 2023. Pero ese no fue el único ataque el 25 de abril de 2026. Los insurgentes que han extendido el conflicto a buena parte del sur de Mali en los últimos meses atacaron varias ciudades en una ofensiva coordinada. Entre esas ciudades estaba la capital, Bamako. Pese a que las fuerzas gubernamentales resistieron ahí, el ministro de Defensa, Sadio Camara, murió en una ciudad cercana. ¿Pero quiénes son los rebeldes detrás de estos ataques? Son principalmente dos actores. Por un lado, el grupo yihadista conocido como Yenim, vinculado a la red terrorista Al-Qaeda, y por el otro el llamado Frente de Liberación de Azawad, el FLA, conformado por pueblos nómades tuaregs que exigen autonomía o incluso la independencia de esos territorios históricos que ellos conocen como Azawad. Y se trata de una alianza posiblemente bastante frágil. Es ist ein rein taktisches Business. Sie haben sich jetzt also zusammengefunden, maximalen Schaden anzurichten. Die haben sonst nichts miteinander gemeinsam. Sie waren schon mal 2012 zusammen, da hatten sie den Norden Malis eingenommen, bis die französische Armee sie vertrieben hat. Damals war dieses Bündnis sehr schnell zerbrochen. Das kann auch jetzt wieder passieren. 2012 es un año importante para entender lo que pasa en Mali. Aunque los conflictos y los golpes militares se han sucedido desde la independencia de esa excolonia francesa en 1960, en 2012, pocos meses tras la caída del régimen de Muammar al-Gaddafi en Libia, separatistas tuaregs lanzaron la rebelión que derivó en la actual guerra civil. Y también ayudó mucho el conflicto de Libia, que aceleró, porque sabéis que los tuareg tienen comunidades migrantes en todos los países de la región. Tenéis una gran comunidad tuareg en Libia, y cuando cayó el régimen de Muammar al-Gaddafi, esas élites tuareg que habían vivido bajo el régimen de Gaddafi, muy protegidos por Gaddafi, se vuelven a Mali muy armados. Entonces eso también fue un motor de aceleración para iniciar una nueva insurgencia armada que fue el declive total de Mali, que fue 2012. El conflicto maliense empeoró en los siguientes años, pese a los intentos de la comunidad internacional por estabilizar la situación. Mali sufrió un golpe de Estado en 2020 y otro en 2021. Con este último se instaló en el poder la actual junta militar, con la promesa de pacificar el país. Pero antes de hablar de esa cúpula golpista y del papel de Occidente en Mali y en los países vecinos, veamos cuáles son los factores que han convertido a todo el Sahel en una zona tan convulsa. La región del Sahel es una de las más inestables del mundo. Lo demuestran, por ejemplo, el índice que publica cada año el think tank Instituto para la Economía y la Paz, que calificaba en 2025 al Sahel como el epicentro del terrorismo global. O el hecho de que en esa región los golpes militares sigan siendo una realidad. Los levantamientos que sufrieron desde 2020 varios países de la franja del Sahel popularizaron el concepto del cinturón golpista o el cinturón de golpes de Estado para hablar de lo que ocurría en esa región. Also die Sahelstaaten, die zeichnen sich alle durch einen sehr schwachen Staat aus, der seit Jahren in der Krise ist. Niger, Burkina Faso, Mali,
Auch Mauretanien, Tschad ist Regierungskontrolle sehr stark auf die Hauptstädte konzentriert. Ländlichen Regionen sind eben Dschihadisten aktiv, insbesondere in Mali, die eben diesen schwachen Staat ausnutzen und Mali als Expansionsbasis nutzen, um in der Region eben sich zu verbreitern. La expansión y el fortalecimiento del yihadismo en esa región preocupa a la comunidad internacional, especialmente a los países europeos, que temen que eso acabe reforzando los movimientos migratorios hacia el norte. Pero el fundamentalismo islámico no es la única causa de los problemas. Los estados no pueden hacer un ejercicio de soberanía porque se enfrentan a una erosión de soberanía de actores no estatales que se han hecho ricos, simplemente han crecido en grandes economías, como digo, y también en hombres, en compra de armas, en control territorial, con lo cual ya estos estados soberanos se enfrentan a estados paralelos en manos de actores no estatales. Zonas en las que operan distintos actores y en las que hay disputas por el agua, por recursos naturales como el oro, pero también por territorios y por el tránsito a través de esos territorios. Entonces son zonas, una vez más, en donde los comportamientos violentos se han ido engendrando a partir del control precisamente de rutas, el control territorial de zonas por donde transitan todo tipo de productos ilícitos, de productos lícitos. Y también espacios sin ley que son atractivos para las grandes transnacionales del crimen interesadas en llegar a los mercados de Europa o de Asia. La aceleración de la reorganización o la organización y reorganización de grupos de violencia, que yo le llamo grupos de violencia política, esto se ha ido incrementando con el impacto de los carteles de la droga y de las redes de criminalidad en el Sahel, porque los carteles de la droga que proceden de América Latina a través del Golfo de Guinea necesitan evidentemente que esos apoyos locales, un apoyo local es muy fácil cooptarlo teniendo en cuenta las dificultades del espacio sahariano, la falta de recursos y oportunidades. Gran parte de la violencia de la que hablamos en África Occidental se concentra en una región conocida como Liptako-Gurma y que comparten 3 estados dentro de la convulsa franja del Sahel: Níger, Mali y Burkina Faso. 3 países gobernados por juntas militares golpistas que en 2023 formaron un pacto defensivo, la llamada Alianza de Estados del Sahel. El bloque se caracteriza por su rechazo a Occidente, representado sobre todo por Francia, y además por el acercamiento a otro actor clave de las actuales tensiones geopolíticas globales, la Rusia de Vladimir Putin. En 2022, estos manifestantes en Burkina Faso celebraban así la partida de la antigua potencia colonial, Francia, tras el último golpe de Estado, mientras saludaban al mismo tiempo la presencia de Rusia en el país. También las juntas militares de Mali y Níger cooperan con Moscú. Rusia asentó su presencia en África con el extinto grupo Wagner, una milicia paramilitar privada que operaba con el beneplácito del Kremlin también en Ucrania y Siria. Después de un amago de rebelión y de la muerte de su líder Yevgeny Prigozhin en un sospechoso accidente de avión en 2023, el grupo Wagner fue absorbido por el Ministerio de Defensa ruso y rebautizado como Africa Corps. Aunque ni Moscú ni ninguno de los 3 países africanos en cuestión dan cifras oficiales, distintas estimaciones indican que Rusia podría tener hasta 2.500 mercenarios en Mali y entre 200 o 400 hombres en los 2 países vecinos. Para el Kremlin se trata de tener acceso a recursos, pero sobre todo de ganar influencia en diversas partes del globo, en tiempos en los que la Rusia de Putin busca desestabilizar a Occidente. Bei Russland sind es einmal wirtschaftliche Vorteile, die sich versprechen. Russland hat immer, zumindest bis zur Ukraine-Invasion, immer Militärs und Waffenmaterial an Länder verkauft nach Afrika. Das ist Teil des Geschäftsmodells. Und sie haben sich in dem Fall auch erhofft, dass sie den Europa schaden können, weil durch die Sahelzone gehen wichtige Migrationsrouten nach Europa, über Mali und Mauretanien zu den Kanarischen Inseln nach Spanien, über Niger nach Libyen, nach Italien. Und Russland hat halt gehofft, indem man sich sozusagen mit den Militärregierungen anfreundet, dass die dann auch eben mehr Migration nach Europa zulassen, um Europa zu schaden. Y para las juntas militares de Mali, Níger y Burkina Faso se trata de asentar su poder, apelando a la soberanía nacional
y también a un discurso anticolonialista, por la larga y problemática huella que dejaron en África, como en otras regiones del mundo, las potencias coloniales europeas. Zum einen halt die Kolonialgeschichte, aber auch immer wieder der französische Wunsch, da in den Ländern aktiv zu sein, innenpolitisch einzugreifen. Die französische Armee war ja bis vor kurzem noch in vielen westafrikanischen Ländern mit Stützpunkten da, hat auch in Mali interveniert, in Niger, Burkina Faso. Da hat sich einfach eine gewisse Müdigkeit der Bevölkerung mit den Franzosen breit gemacht. Die Franzosen gehen auch nicht mal sehr diplomatisch vor. Auch Präsident Macron mit seinen Äußerungen, dass afrikanische Staatschef ihm mehr danken sollen, hat er auch viel zu Porzellan zerbrochen. La MINUSMA, la misión multinacional de la ONU que buscaba acabar con el conflicto en Mali, se retiró en 2023 por exigencia de la Junta Militar. Fueron 10 años de una iniciativa que desembocó en el fracaso, ya sea por las carencias y la falta de voluntad del Estado maliense o por los errores de las fuerzas extranjeras, o probablemente un poco por ambas cosas. Varios días tras la ofensiva rebelde del 25 de abril, el líder de la Junta Militar de Mali, Assimi Goïta, aseguró que sus fuerzas lucharían hasta recuperar el control en todo el territorio maliense. Los conflictos en el Sahel parecen, por ahora, estar atrapados en esa espiral de violencia. Y muchos observadores creen que cualquier nuevo intento por encontrar soluciones deben ampliar la perspectiva para entender que los problemas de la región abarcan más que el terrorismo islámico. Porque para Francia y para Occidente el enemigo, la amenaza, es una amenaza de carácter global, que es el yihad, y ahí está el principal error de percepción y de incomprensión voluntaria, si me lo permites, por parte de actores occidentales a la hora de pensar el Sahel y a la hora de pensar la violencia. A mediados de mayo, las fuerzas de la Junta Militar maliense atacaron con bombardeos aéreos Kidal, la ciudad recién recuperada por los rebeldes en el norte del país. En los días anteriores, los insurgentes habían bloqueado carreteras y habían atacado camiones de suministro que se dirigían a Bamako, en un intento por sitiar y